Hola a todos, soy Desi Peipe y hoy voy a empezar una nueva sección que voy a llamar Nociones Básicas de Árabe, en este caso las de abril 23. Y supongo que os preguntaréis, ¿y de qué va a tratar esta sección? Pues básicamente en ella os iré compartiendo lo que aprenda de árabe, lo que vaya adquiriendo, ya que estoy empezando con el tema del árabe y no estoy muy puesta, pero voy adquiriendo poco a poco cosas, entonces lo que vaya adquiriendo tanto del idioma como de la cultura os lo iré comentando. Y espero que os guste la idea y dejadme en los comentarios qué opináis. Y en esta primera sesión, en primer lugar, una introducción sobre qué es la lengua árabe, de qué trata la lengua árabe, en qué consiste. Luego vamos a ver una serie de bases sobre cómo se escribe, lo más básico de la escritura árabe. También vamos a hablar un poco de un debate bastante común, que es el término de mora. Y ya por último, vamos a hacer un repaso general. Empezamos entonces con el primer punto de esta presentación, que es básicamente una introducción de en qué consiste la lengua árabe, como he dicho, qué es, en qué se basa. Básicamente es una lengua de hace alrededor de 2452 años hace que se originó la lengua árabe. Es decir, es muy antigua. Y además la hablan en muchos países, en concreto en 22, en todo el mundo. Y lo hablan 420 millones de personas, más o menos. Es decir, que hay mucha gente que habla árabe como idioma oficial. También es importante decir que hay países que son musulmanes en los que no se habla árabe, como por ejemplo Turquía, Afganistán, Pakistán, entre otros. Ahora empezamos el punto 2, que es básicamente cómo se lee y se escribe en árabe, lo más básico de la escritura árabe. En primer lugar, es importante decir que en árabe se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como en los idiomas latinos, como el español, el inglés, el francés, el alemán y todos nuestros idiomas, sino que se escribe, digamos, de derecha a izquierda, al igual que el japonés y que otros idiomas. También existen muchos sonidos, existen en castellano y los que no, muchos existen en inglés o francés. Si sabes algo de inglés o francés es fácil localizar los sonidos. Y además cada sonido es distinto. No existen confusiones tipo B y V, Y doble L o X y Z como en el castellano. No suele haber ese tipo de confusiones. Tampoco hay mayúsculas ni normas ortográficas, es decir, no existen las mayúsculas. No hay normas que regulen todo este tema porque no son necesarias como en el castellano. También hay que decir, eso sí, que las letras varían por su posición. No es lo mismo que estén al principio de la palabra que al medio, que al final lo veréis. Y también hay letras que se unen con la siguiente y otras que no. Por ejemplo, esta es la letra Alif, que como podéis ver, en su forma aislada inicial es igual y entre la forma media y final también es igual. ¿Por qué? Porque esa no se une con la anterior, se une con la anterior, pero no se une con la siguiente. Por eso, en este caso con la que va antes se une, pero con la que va después no. En cambio la mim, que es la letra que veis aquí, sí que se suele unir, sí que se une casi siempre. Y como veis, ambas letras varían en función de su posición. Si están al principio, en medio o al final de la palabra. Ahora vamos con el tercer punto, ¿vale? Que es sobre un debate muy común, que es el término moro o mora para referirse a este tipo de personas, a las personas de esta cultura. Pero ¿de dónde viene este término? Eso para empezar.
Básicamente, antiguamente en Estados Unidos se usaba el término no moro, sino algo parecido que era moros, para referirse a los afroamericanos, en una época en la que Estados Unidos, pues ya sabes, era muy racista, ¿no? Por guerras y demás. Y entonces, pues en esa época se referían a los afroamericanos como moros. Esto fue difundiéndose, es decir, fue llegando con el tiempo a Europa y actualmente no tenemos muy claro aquí en Europa si ese término es para musulmanes, árabes, africanos, a quién nos referimos con ese término, pero básicamente nos estamos refiriendo a este tipo de cultura. Y hay un debate muy común que es si es algo discriminatorio el usar este término. Y bueno, ese debate viene del racismo que había antiguamente en Norteamérica, ¿no? Porque ya que lo usaban de forma discriminatoria en América, pues aquí ha llegado un poco a considerarse también una forma de discriminar. Aunque no sea despectiva, se considera discriminatorio ya que en América también lo era. Y ahora vamos al punto final, en el que básicamente vamos a hacer un resumen, un repaso de todo lo comentado, así rápido. Y es que es una lengua muy histórica, el árabe es una lengua muy histórica y hablada por muchas personas en todo el mundo. Se escribe de derecha a izquierda y no suele haber confusiones ortográficas. Estas letras también varían en función de su posición y a veces se unen o no. Y también hemos hablado del término moro, que es de origen americano y que luego se fue expandiendo a Europa. Y bueno, ¿os gustaría que siga haciendo este tipo de contenido? Si es así, comentad y dejádmelo y dejadme un like. Dejadme un comentario también explicando que sí, que os gustaría. Y nada, muchas gracias. Con esto me despido. Hasta pronto.